¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo resumen del deporte motor. Acompáñenme a repasar lo que nos dejaron las actividades deportivas del último fin de semana, entre ellas las 6 horas de Imola, segunda ronda del Campeonato Mundial de Resistencia, el Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1, las 24 horas de Le Mans, la primera prueba del Campeonato Mundial de Resistencia de motos, el MXGP con su ronda en Suiza y la fecha 4 del Turismo Carretera celebrada en Toay, La Pampa. Ahora sí, sin más dilación, comenzamos. El World Endurance Championship celebró las 6 horas de Imola, la segunda prueba del calendario. El sábado era Antonio Giovinazzi a bordo del Ferrari AF Corse 51, quien marcaba el mejor tiempo de la sesión clasificatoria Hyperpole. La carrera iniciaba con el Ferrari 51 liderando, seguido por el AF Corse 83 y el BMW 15. Por detrás, ambos Toyota transitaban la chicane en paralelo. Curvas después, el Alpine 35 superaba el Cadillac J12 y justo detrás, el Peugeot 94 hacía lo mismo con el BMW 20. Mientras se repetía la largada, se veía un prematuro contacto entre los Alpine que desencadenaban la compactación del grupo en el inicio. 8 minutos después, Niklas Nielsen en el Ferrari 50 intentaba remontar posiciones luego de una mala clasificación. En la categoría GT3, Celia Martin en el Porsche de Iron Danes impactaba el Corvette 63 que entraba en trompo en la curva 2. En las últimas posiciones se encontraban los coches de Aston Martin que, si bien están muy lejos de ser competitivos, tienen el mejor sonido de los hypercars. A 12 minutos de cumplir una hora, el Porsche Penske 6 superaba el Peugeot 94. Curvas después, el J38 intentaba un exterior en Aqua Minerales, pero el Peugeot 94 lo dejaba sin pista. Luego de hora y media de competencia, el J38 golpeaba por detrás a Paul Di Resta en el Peugeot 93, que iba lento detrás de un BMW de la GT3. Y siguiendo con la GT3, el Aston Martin 27 sufrió un fuerte accidente en la curva 17. Debido a este accidente, el coche de seguridad salía a pista. Por otro lado, veíamos el despiste del Alpine 35 al esquivar a uno de los Peugeot en la curva 2. Cumplidas 2 horas, se desplegaba el Full Course Yellow luego de que el BMW 20 tuviese un contacto con el Toyota 7, lo que dejó al vehículo alemán con daños considerables en la parte trasera. Cerca de 3 horas para el final, el Porsche Proton cometió un error y se salía de pista, perdiendo la posición con el Peugeot 93 y el Alpine 35. En otro mundo completamente diferente, Antonio Giovinazzi lideraba a bordo del Ferrari 51 con una ventaja de más de 14 segundos. Tras algunas detenciones en boxes, Giovinazzi recuperaba el liderato aprovechando un error de Campbell en el Porsche Penske 6. Cumplida 5 horas y 30 minutos, Kevin Estre hacía una maniobra muy arriesgada para dar cuenta de los vehículos de la GT3. Por otro lado, Antonio Fuoco de Ferrari intentaba superar a Sebastian Buemi de Toyota, pero el suizo no le dejaba espacio. A 9 minutos para el final, el AF Corse 83 paraba en boxes con la estrategia de lograr el podio, pero su ventaja no era tan amplia, siendo superado por el BMW 20 y el Alpine 36. Caía la bandera a cuadros y el Ferrari AF número 51 era el ganador de las 6 horas de Imola. Tripulado por Alessandro Pierguidi, Antonio Giovinazzi y James Calado, el coche 51 lograba la victoria de Ferrari en casa. En la segunda posición finalizó el BMW número 20, que consiguió su primer podio en la categoría, y en la tercera posición finalizó el Alpine número 36. La próxima ronda será en las 6 horas de Spa-Francorchamps del 8 al 10 de mayo. La Fórmula 1 cerró la gira asiática con el Gran Premio de Arabia Saudita. El sábado era Max Verstappen quien lograba el mejor crono de la sesión clasificatoria. La carrera comenzaba con un gran inicio de Oscar Piastri que se emparejaba con Verstappen. Llegados a la curva 1, Max intentaba un paralelo, pero se saltaba la curva y se mantuvo por delante de Piastri. Por detrás se producía el incidente entre Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, con ambos pilotos quedando fuera de competencia. Debido a este incidente, el coche de seguridad salía a pista y la carrera se reanudaba 2 giros después. En el relanzamiento, Verstappen lideraba y Piastri pasaba a defenderse de George Russell. Justo entonces, Verstappen recibió una sanción de 5 segundos por saltarse la curva 1 y no devolver la posición a Piastri. En la vuelta 13, Norris superaba a Hamilton en la última curva, pero Lewis le regresaba el adelantamiento haciendo uso del DRS. Un giro después, Lewis dejaba pasar a Norris en la última curva y posteriormente lo superaba nuevamente con DRS en la recta principal. Fue en el giro 15 que Norris comprendió la estrategia de Lewis y optó por superar al de Ferrari en la curva 1. 4 giros después, Lando superaba a Andrea Kimi Antonelli para colocarse quinto. Siendo la vuelta 19, Verstappen abría una diferencia de 3 segundos con Piastri, lo que le permitía mantener sus opciones a la victoria a pesar de la sanción. Oscar entraba en boxes, pero tenía una mala parada cercana a los 4 segundos, lo que también beneficiaba a Max. En la vuelta 21, Verstappen se mantenía en pista, sacando el máximo rendimiento restante de su juego de neumáticos medios. Por detrás, Piastri realizaba la mejor maniobra del fin de semana para dar cuenta de Hamilton en uno de los sectores más difíciles del trazado. Max se detenía en boxes y, sumando la sanción de 5 segundos, tuvo una detención de 8 en total, lo que le favoreció a Verstappen, que regresó a pista por detrás de Piastri, quien pasaba a ser el nuevo líder de la carrera. En la vuelta 25, Liam Lawson
Lawson superaba a Gabriel Bortoleto, quien regresaba a la trazada sin ver a Fernando Alonso, forzando al español a realizar una maniobra muy arriesgada. Afortunadamente, Alonso pudo evitar el contacto con Bortoleto o el muro, y el incidente resultó en un apercibimiento para el piloto brasileño. Siendo en la vuelta 34, Norris entraba en boxe para poner un juego de neumáticos duros, apostando un mejor ritmo hacia el final de carrera. 4 giros después, Leclerc, también con neumáticos más jóvenes, daba cuenta de George Russell para colocarse tercero. Por su parte, George no tenía suficiente ritmo, por lo que fue superado rápidamente por Norris, que se disponía en llegar al podio. Caía la bandera cuadros y Oscar Piastri era el ganador del Gran Premio de Arabia Saudita, consiguiendo su tercera victoria de la temporada y colocándose el líder del mundial. En la segunda posición finalizó un enojado Max Verstappen y en el tercer puesto un alegre Charles Leclerc, que consiguió el primer podio del año para Ferrari. La próxima ronda será el Gran Premio de Miami del 2 al 4 de mayo. El Campeonato Mundial de Resistencia de Motos celebró la primera prueba de su temporada, las 24 horas de Le Mans. La clasificación fue liderada por la moto número 7 del equipo Yamalube Yard Yamaha. La carrera se daba en condiciones mixtas, lo que añadía más emoción a esta primera prueba. La competencia iniciaba a las 15 horas con la Suzuki 1 del equipo Yoshimura Sept Motul liderando. Por atrás la moto 7 del Yard Yamaha y luego la Kawasaki 11 de WeBike. En la curva 2 se daba la primera caída debido a las difíciles condiciones del trazado francés. No era la única caída, ya que finalizando la primera vuelta Marvin Fritz se iba al suelo cuando marchaba segundo, y vueltas después era la Suzuki 1 del Yoshimura la que sufrió una caída. Además debía entrar en boxes para hacer reparaciones. 1 hora y 43 minutos después el liderato quedaba en manos de BMW y Sylvain Gintoli, pero el francés también se caía. Además entraba en boxes por los daños y al salir perdía tiempo con los rezagados. La maldición del líder continuaba y era turno de la Honda 5 del equipo FCC, que se caía en la misma curva que Gintoli vueltas atrás. A 30 minutos de cumplir 2 horas la lluvia era protagonista, pero no era constante, por lo que los pilotos hacían varias paradas en boxes para pasar de neumáticos de lluvia a neumáticos lisos, y luego al revés. El FCC volvía a neumáticos de lluvia y el liderato pasaba a quedar en manos del Jack Yamaha, que había cambiado neumáticos en el stint anterior. Con 5 horas de carreras cumplidas y luego de intercambio de pilotos, Fritz tenía un susto cuando su neumático delantero sufrió un pinchazo a más de 200 km por hora. Luego de pasar por boxes para cambiar el neumático, el liderato quedaba nuevamente en manos de la BMW 37, pero la moto 11 del Kawasaki WeBike Tick Start se mantenía cerca con chances a la victoria. Desafortunadamente, 1 hora después, la moto 11 se encontraba con un grupo de rezagados, que fue Marvin Fritz en su Yamaha quien rebasó al grupo. Caía la noche y nuevamente caía la moto 1 del Yoshimura Sept Motul, que acumulaba 5 caídas en 6 horas, perdiendo aún más tiempo respecto a los líderes. A pesar de que regresaba a la competencia, sufrió una nueva caída a alta velocidad en el tercer sector. El turno nocturno es difícil y luego de una leve caída, Kawasaki 11 cometió otro short y se salía de pista. Aún así pudo evitar otra caída y volver a la competencia. Posteriormente, a 1 hora y 30 minutos de medianoche, demostró un gran ritmo y daba cuenta de la Yamaha 7 para colocarse en el liderato. Fritz no tenía el mejor stint y sufrió otra caída que rompía su estribera izquierda. Aún así, el piloto de Yamaha regresaba a pista tras las reparaciones. La sorpresa llegaba de la mano del coche de seguridad que salía a pista a las 4 de la mañana luego de una caída múltiple en el último sector por falta de adherencia. El Yamaha revertía su situación con un ritmo magistral. Por detrás, la Honda 5 de FCC tenía una nueva caída y por lo tanto pasaba por boxes para las reparaciones. Mientras la diferencia entre los líderes se acortaba, una moto de la categoría Super Stock rompía motor y el coche de seguridad salía a pista nuevamente. El periodo de safety car finalizaba al amanecer y horas después la Kawasaki de WeBike seguía liderando la competencia. Por detrás, la BMW 37 ingresaba a boxes tras perder su cadena. Por otro lado, la BMW del equipo ERC Endurance ganaba posiciones. La mala noticia llegaba a las 11 horas cuando la Kawasaki 11 se caía sufriendo daños considerables. La Moto 7 del Yamaha aprovechaba la situación para atacar y recortar las diferencias con el líder. A 1 hora para el final, la Kawasaki 11 sufría otra caída, pero ahora producto de la lluvia que volvía al circuito para ser protagonista de cara al final de la carrera. Y de esta manera, el Yamaha pasaba a ser el líder de la competencia a falta de pocos minutos para el final. Caía la bandera cuadros y la Moto 7 del equipo Yamalube Yamaha era la ganadora de las 24 horas de Le Mans. A manos de Nicolo Canepa, Karel Hanika, Marvin Fritz y Jason O'Halloran, el equipo campeón del mundo lograba la victoria de la primera prueba del año. En la segunda posición finalizó la Moto 11 del equipo Kawasaki WeBike Trick Star y en el tercer puesto la Moto 6 del equipo ERC Endurance. La próxima ronda serán las 8 horas de Spa-Francorchamps del 6 al 7 de junio. El Campeonato Mundial de Motocross celebró el Gran Premio de Suiza. El sábado se daba lugar a la carrera clasificatoria. La competencia iniciaba con Rumel Fernández liderando, seguido por Maxime Ginox y Jeffy Herlings. Herlings superaba a Ginox, que cometió un error y perdía muchas posiciones. Tim Geiser remontaba y daba cuenta de Alessandro Lupino para posteriormente superar a Ginox. Vueltas después, el piloto de Honda adelantaba a Herlings para colocarse segundo. Por su parte, Jeffrey perdía también la posición con Ginox. Romain Febvre no tuvo un buen inicio, pero remontaba y daba cuenta de Andrea Bonacorsi. Vueltas después, el francés superaba a Herlings para colocarse cuarto, pero
justo entonces el de Kawasaki cometió un error, se caía y perdía muchas posiciones. Hacia el final Bonacorsi superaba a Hellings y posteriormente Jeffrey cedía su posición a Febre. Caía la bandera Cuadros y Rubén Fernández era el ganador de la carrera clasificatoria, con Tim Gajser segundo y Maxime Rinox tercero. Debido a la celebración de Pascua, las carreras 1 y 2 se realizaban el día lunes. La carrera 1 comenzaba por Lucas Koren marcando el hole shot, seguido por Jeremy Seewer y Tim Gajser. Gajser no esperaba y se colocaba segundo rápidamente. Por su parte, Seewer también perdía una plaza a manos de Rubén Fernández. Andrea Bonacorsi también superaba a Seewer, que lo pasaba mal en su carrera como local. Febre era otro que daba cuenta de Seewer, pero se caía perdiendo varias posiciones. Posteriormente, el francés adelantaba nuevamente a Jeremy para colocarse sexto. Caía la bandera Cuadros y Lucas Koren era el ganador de la carrera 1. En la segunda posición finalizó Tim Gajser y en el tercer puesto Rubén Fernández. La carrera 2 iniciaba con Koren marcando el hole shot nuevamente, seguido por Seewer y Hellings, que eran rápidamente superados por Gajser. Jeffrey superaba a Seewer, que también perdía la posición con Maxime Rinox. En cabeza de carrera, Gajser iba al límite, perdiendo el control y sufriendo una aparatosa caída, la cual no le permitió reincorporarse a la competencia. Por otra parte, Valentín Guillot también tenía una grave caída tras un salto, con la fortuna de que Febre pudo esquivarlo. Vueltas después, Romain superaba a Hellings para colocarse tercero. Posteriormente, el francés aprovechó un error de Rinox, que se salía de pista perdiendo la segunda posición. Justo entonces, Rinox sufrió una fuerte caída en el mismo lugar que Guillot. Además, tampoco pudo volver a la competencia. En la última vuelta, el héroe local Seewer lograba dar cuenta de Hellings para subir al podio. Caía la bandera Cuadros y Lucas Koren era el ganador de la carrera 2. En la segunda posición finalizó Romain Febre y en el tercer puesto Jeremy Seewer. En cuanto a la clasificación general del Gran Premio, el ganador fue Lucas Koren, que logró su primera victoria de Gran Premio. En la segunda posición finalizó Romain Febre y en el tercer puesto Jeremy Seewer, que la próxima ronda será el Gran Premio de Portugal del 3 al 4 de mayo. El turismo carretera celebra la fecha 4 en Toay La Pampa, una carrera especial a 45 vueltas con recarga de combustible. El sábado era Marcelo Agrelo quien marcaba el mejor tiempo de la clasificación a bordo de un Toyota Camry. La carrera final comenzaba con Agrelo y Werner emparejados, pero era el socio de Paraná quien realizaba una gran maniobra por el exterior para dar cuenta de Agrelo y colocarse primero. En la parte de atrás, Kaito Rizati atacaba a Cialchi, pero en el proceso perdía la posición con Facundo Chapur. En la segunda vuelta, Cristian Ledesma atacaba a Diego Ciantini por la 11ª colocación. Justo detrás, Agustín Martínez y Germán Todino transitaban el primer sector emparejado, con Martínez logrando mantenerse por delante de Todino. Un giro después, Julián Santero presionaba a Agustín Canapino en la lucha por la posición 27. Saliendo de la chicane, Cristian 2 entraba en trompo y Josito Vipalma no lograba esquivarlo. Y ambos vehículos resultaban considerablemente dañados. Volviendo con Todino, el gaucho de Rivera daba cuenta de Cialchi en la entrada del tobogán. Por otro lado, Nicky Trosset se despistaba a alta velocidad y en plena recta se daba un paralelo de A3 con Candela, Domenech y Fritzler, pero eran Eberlin, Fontana y Lambiri quienes superaban al grupo al final de la recta. Juan Cruz Benvenuti sufrió un trompo en la última curva del trazado. Diego Azar era el primero en recargar combustible, mientras Palacio ingresaba con problemas mecánicos. Olmedo y Espataro eran los siguientes. Uno de los Camaros se llevaba el tanque enganchado y se detenía al final de boxes. Mientras tanto, Werner lideraba, seguido por Agrelo. Más atrás, Marcos Landa intentaba superar a Juan Martín Truco, pero no lo conseguía. La carrera se neutralizaba por el incidente de Andy Jacos, lo que permitió una parada gratis a todos aquellos pilotos que no habían cumplido con la recarga. Todino, Arduzo y Lambiri eran los primeros en aprovechar la ventana. Los líderes Agrelo y Werner también cumplían con el repostaje, pero al regresar a pista se encontraban con una situación muy compleja. El coche de seguridad salía en plena recta, pero ubicado lejos de los líderes, por lo que algunos pilotos se encontraban en carrera y otros a ritmo de neutralización. Luego de la confusión, el nuevo líder era Juan Bautista de Benedicti, que se defendía de Marcos Landa en el relanzamiento. Werner, que había caído del cuarto puesto, le sacaba una vuelta en Piombato. En cabeza de carrera, Mangoni intentaba superar a Landa, pero Marcos lograba mantener la posición en la entrada a la recta. Agustín Canapino, luego de su duelo con Santero, pasó a tener un duelo con Matías Rossi. Además, Gastón Ferrante se sumaba a esta lucha. Un giro después, Canapino pasó a atacar a Arduzo. Rossi se defendía de Cialtini y Ferrante era superado por Chapur. En cabeza de carrera se producía el abandono de Werner por problemas mecánicos. En cuanto al podio, Agrelo superaba agresivamente a Santiago Mangoni para colocarse tercero. Para la vuelta 26, Todino daba cuenta de Kevin Candela y se colocaba en el puesto 22. Justo entonces se producía el abandono de Kaito Rizati. Agrelo tenía buen ritmo e intentaba la superación con Landa, que mantenía el segundo puesto. Más atrás, Lautaro de la Iglesia golpeaba a Kevin Candela, que entraba en trompo y se salía de pista. En la vuelta 31 se daba la mejor imagen del fin de semana, con Ursera presionando a Ferrante, pero era Martínez y Cialchi quienes tenían una mejor velocidad y superaron a Ursera. Martínez daba cuenta de Ferrante en la última curva y Cialchi también lo intentaba en la recta, pero Ursera aprovechaba el rebufo para superar a ambos, mientras que Cialchi logró superar a Ferrante en la curva 1. Viendo la vuelta 34, Chapur superaba a Canapino, quien para entonces había tenido un duelo con cada piloto célebre de la categoría. Desafortunadamente, Canapino rompía el motor y abandonaba un giro más tarde. Había giros para el final, Ledesma daba cuenta de Martínez. Mangoni abandonaba. En la parte de atrás, los autos del Rusmet Team daban cuenta de Álvarez y Quijada.
paradas, mientras Jeremías Olmedo se despistaba por la rotura de un neumático. De vuelta con Rossi, el piloto de Toyota intentaba defenderse de Santero, quien lo superaba por el exterior en la entrada del tobogán. Por su parte, Rossi también perdía la posición con Fontana y luego con Deli Iglesia. Caía la bandera Aquarius y Juan Bautista de Benedicti era el ganador de la carrera final y la fecha 4. En la segunda posición finalizó Marcos Landa y en el tercer puesto Marcelo Agrelo. La próxima fecha será en Santiago del Estero del 10 al 11 de mayo. Y hasta aquí llegamos con el resumen de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con tus amigos. En la sección de comentarios escribinos cuál fue tu momento favorito del fin de semana. Y si todavía no lo estás, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte más de nuestro contenido. Yo soy Juan Paredes, por mi parte eso fue todo, así que me despido y nos vemos la próxima.